Me da mucho gusto saludar hasta Sinaloa al colega periodista, reportero Aarón Ibarra, corresponsal de Proceso en Sinaloa, reportero de Octava Radio y Línea Directa, quien se enlaza con nosotros a este noticiero En Contacto y a quien agradezco nos tome esta llamada, aún con su apretada agenda. Muchísimas gracias, Aarón, buenos días. Buenos días, Karina, por supuesto también buenos días a todo tu auditorio. Gracias, pues una situación terrible la que ocurrió, estos secuestros masivos, levantones como les conocemos desde el pasado viernes allá en Sinaloa, pero más lamentable las declaraciones que hemos escuchado de parte del gobernador, pero también del presidente de México. La última pues declaración o lo que dijo ayer es que se trataba de confrontaciones entre bandas del crimen organizado, que no había niños y que obviamente faltaban por dar información o encontrar a 8 personas, entre ellas mujeres, y desconocemos si niños o niñas, pero sí mujeres, al menos 3 mujeres veíamos y otras personas no identificadas. ¿Cuál es la actualización de este caso allá en Sinaloa, de estas desapariciones masivas, Aarón? Sobre las desapariciones se mantiene prácticamente igual a lo que habíamos dado a conocer el día de ayer, Sí. Es decir, siguen privadas de su libertad 8 personas, entre las que destacan 2 mujeres de 32 años, las 2, ellas fueron levantadas, como decimos comúnmente, en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de la ciudad. El bulevar que conduce a ese fraccionamiento es el mismo que conduce hacia la comunidad de Imbala, en las inmediaciones. En la comunidad de La Noria fue donde ocurrió el primer secuestro del que tuvimos conocimiento. Sí. Ahí se llevaron a 15 integrantes de una familia. Uh-huh. Ya todos allí fueron liberados, pero todavía quedan, como te decía, 8 personas privadas de su libertad. Eso generó un clima de tensión en la ciudad que incluso derivó en un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional con gatilleros, en donde quedó abatido en el lugar un elemento de la Guardia Nacional y otro más herido de gravedad, reportado grave pero estable. Sí. Y hoy en la mañana, Karina, sí, amanecieron en la ciudad, así en es, diversos puntos colgadas, unas narcomantas, las cuales están veíamos. firmadas con las siglas IAG, Uh-huh. Iván Archibaldo Guzmán. AG. Sí, esto acaba de ocurrir hace una hora aproximadamente. Sí. En estas mantas advierten que no hay guerra en Sinaloa. Esto les va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarles sus casas, a invadir su privacidad. Uh-huh. Aquí no se permite el robo, secuestro, extorsión, ni cobro de piso. Ya saben cuáles son los principios de la organización. Ténganlo claro, familiares de personas que anden en estos delitos, eviten pasar un mal rato y denuncien en cualquier acto de esta índole. Sí, esto atentamente IAG. IAG está firmado. No hay guerra en Sinaloa, es lo que dicen estas narcomantas. No hay guerra en Sinaloa. Veíamos que esto prácticamente hace menos de una hora que circulaba ya esta información en diferentes medios de comunicación. Aarón, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos decir al respecto de estas narcomantas? Significa mucho, ¿no? Para ponerte un poquito en contexto, vamos dándole a la cronología. Las primeras horas del jueves pasado, en Badiraguato ocurrió un enfrentamiento entre grupos armados, en donde resultaron 3 hombres muertos, uno decapitados, ¿no? Uh-huh. Dos decapitados, y en el lugar de los hechos se encontró un cartón con un mensaje. En este mensaje pues estaba firmado con las siglas GDG, las cuales utiliza Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán. Uh-huh. Esas siglas significan gente del guano. Gente del guano, entonces, GDG, gente del guano. GDG, uh-huh. Sí, gente del guano. Menos de 24 horas después suceden los levantones masivos. Estamos hablando de 66 personas confirmadas ya, de acuerdo a reportes de C4 y de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. En su discurso, el mismo secretario de Seguridad Pública se refiere a estas personas como ausentes, no privadas de libertad o levantadas, sino ausentes, debido a que, de acuerdo a lo que dijo este funcionario, no había evidencias de que fueron llevadas por la fuerza de sus hogares, solamente rebasadas las autoridades. Aaron no sabían ni cuántos eran, decían 15 y ya se sabían que eran más de 50 personas. Estuvo así es la información.
Y eso provocó también que de una manera el gobernador reventara contra ellos, llamándolos amarillistas, ¿no? Ajá. Toda esta situación genera también en la ciudad pues un clima de zozobra que detona en el enfrentamiento entre policías de la Guardia Nacional Uh-huh. y el grupo armado. Que ahí En este resulta momento, un elemento de la Guardia Nacional muerto, ¿no? En este sí, uno enfrentamiento. muerto. Ajá. Por ahí anda circulando el video de cuando ocurre el ataque. Las imágenes son impactantes. En una gasolinera. En una gasolinera, es Uh-huh. correcto, que está ubicada sobre el Boulevard Diego Valadez hacia el oriente de ese sector. Sí. Toda esta situación generó que incluso, por ponerte el ejemplo, el Centro de Ciencias de Sinaloa, un lugar al que acuden familias día con día, los domingos regularmente realizan proyecciones tipo mapping, Sí. en donde proyectan incluso películas de espectáculos de luces, y va la gente a acudir a sus jardines, que es un lugar pues, realmente muy hermoso. Anunció el cierre de operaciones para ese día. También el Jardín Botánico, otro destino turístico de la ciudad, anunció que ese día iba a cerrar por motivos de causa mayor, no definen cuáles, pero al buen entendedor. Se relaciona, pues. ¿Esto el domingo? Sí, ¿Esto el claro. domingo? ¿O el sábado? Y así distintos negocios, y la ciudad digamos, se clausuró a sí misma por un momento, o se sometió en un claustro de algún modo, y eso generó pues alguna incomodidad de que las mismas autoridades decían que no pasaba nada, que no pasaba nada, y así se mantuvo, digamos, todavía el día de ayer lunes, en la ciudad, pues con una aparente calma pues grande, ¿no? Incluso comerciantes advertían que pues ya les se comenzaba a pegar en sus actividades. Incluso el sector llamado Unión de Comerciantes del Centro de Culiacán, que es un gremio muy organizado, ya advertían un ausentismo en algunos de sus trabajadores. Uh-huh. Y también golpes en las ventas. Y hoy a la mañana pues sucede esto, ¿no? Lo de las narcomantas. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas narcomantas más o menos? No tenemos la cifra sabe exacta porque fueron quitadas casi de inmediato. Yo logré ubicar al menos narcomantas en 3 puntos. Una de ellas en el Puente Negro, serían tres narcomantas en ese punto. Sí. Y otro par más sobre el Boulevard Rolando Arjona. Que esto, bueno, podría confirmar este pleito, pues, o estas diferencias entre los grupos, pues, de los chapitos y del guano, como ya nos platicabas, o cómo da origen. Ayer dábamos una nota de Infobae que explicaba más o menos esta situación. Lo que no ha confirmado la autoridad, más que lo que dijo el presidente ayer, es que se trata de una confrontación literal, dice. Bueno, el gobernador el secretario de Seguridad, Gerardo Medina, confirma que empiezan a partir del viernes a liberar a las personas, las empiezan a dejar en diferentes puntos, y él sí confirma en uno de los audios menores de edad. El presidente ayer dice que no había menores de edad entre las 66 personas, que no había menores de edad y que pues era una confrontación entre bandas. El gobernador Rubén Rocha dice que son de esas cosas que lamentablemente suceden, que esto sacudió, por supuesto, a todos, periodistas, medios y a la ciudadanía en general, y que indignó la declaración que da el gobernador, minimizando la situación, cuando todavía el gobierno de Sinaloa pues no daba la versión oficial. Hasta el momento no se ha dado una explicación de tal, y llegan cientos y miles de elementos allá a Sinaloa, quienes no fueron los que liberaron a las personas, sino que los mismos integrantes del crimen los empezaron a liberar, pues, ellos mismos, ¿no? No fueron rescatados, pues, los liberaron los integrantes del crimen organizados en diferentes puntos de la ciudad, y no hay denuncias de la gente, obviamente por miedo, Aaron. Es correcto. Vamos por partes. Respecto a lo que dijo el presidente de la República, hubo una confusión muy grande ahí. Él se refería a que de las 8 personas uh-huh. que están privadas de su libertad, no hay menores de edad. Es decir, las 8 personas que continúan sin conocerse su paradero, que fueron levantadas junto al resto de las 58, que totalizan 66, de esas 8 no queda ya ningún menor de edad. En total eran 22 menores de edad, ya todos han sido liberados. Como bien apuntas, liberados, no rescatados por la autoridad. El mismo viernes arribaron al estado 600 elementos del Ejército Nacional y 300 de la Guardia Nacional para apoyar en estas labores.
Los sobrevuelos de helicópteros son constantes en varias zonas de la ciudad. Sí. El gobernador Rubén Rocha desde el principio se mostró, digamos, con un nivel de intolerancia grande a este tema. Y hermético sobre el tema también. Sí, al grado de que menos de 24 horas más tarde de esa declaración de son cosas que pasan, tuvo que salir al paso a decir que eran Que sí pasaba. 66 personas. Ajá. En ese momento, varios compañeros de otros medios tenemos registrados al menos 40 personas privadas de su libertad. Sí. Otros ya hablaban de casi 60 como los colegas de Río 12. Sí. Ellos prácticamente desde el primer momento lograron documentar que se trataba de 62 personas en un principio. Finalmente la cifra ascendió a 66, al menos, de las que tenemos conocimiento. Esas personas, como bien apuntaste, no fueron rescatadas por la autoridad, fueron liberadas y dejadas en diversos puntos. El secretario de Seguridad Pública, en un mensaje emitido el día domingo, señaló que no ha habido denuncias y que incluso muchas de estas personas han regresado a sus domicilios, pero solamente a recoger cosas para irse. De sus casas. Aaron, ¿son civiles? Porque luego viene pues la etiqueta y revictimizan, ¿no? ¿Son víctimas de la delincuencia también? O prácticamente cuando se refiere el presidente son entre el crimen organizado, sabemos que pues son entre estos dos grupos, pero a quienes levantan, ¿por qué estas personas? ¿Fueron al azar? ¿Con algún antecedente, cercanía? ¿O qué se sabe de esto? Nada, un tema común en la ciudad es revictimizar a las personas que sufren algún delito, ¿no? Por ejemplo, si se habla de algún ejecutado o de alguna persona que sufre algún ataque del crimen, solemos pensar de que es que tal vez estaba en el negocio o tenía algún familiar metido en el narco, etcétera, etcétera. Cuando la realidad nos ha enseñado en Culiacán que ese tipo de cosas le puede pasar a cualquiera. No, acá también, ¿eh? No quiero decir que las 86 personas hayan tenido relación directa o indirecta con grupos del crimen organizado, pero lo que es un hecho es que en Culiacán tenemos dos muy buenos ejemplos, uno en octubre de 2019 y el otro en enero de 2023, de que esto le sucede a cualquiera. Es decir, el crimen organizado es el elefante en la sala del que nadie quiere hablar. Es el tercer, se le ha denominado el tercer culiacanazo, ¿correcto? ¿O no, Aaron? A eso me quería referir un poquito también. La violencia se ha normalizado al grado de que la gente en redes sociales comenzó a bromear al respecto, con una especie de resignación. Mandaron a manera de meme una invitación que dice más o menos así: no faltes a mi tercer culiacanazo, te invito. Y mucha gente se autorrecluyó en sus hogares, precisamente advirtiendo que tal vez se trataba de un tercer culiacanazo, ¿no? E incluso las bromas eran de que qué bueno que no es miércoles, porque esos eventos sucedieron los jueves muy temprano, los dos, tanto el de octubre como de 2019 como el de enero de 2023. Y esto pues estamos hablando que fue la madrugada del viernes, y luego el sábado se mantuvo la cosa pues muy tensa, y el domingo el enfrentamiento entre gatilleros y elementos de la Guardia Nacional. Por eso tiene un sentido pues muy grande estas mantas que aparecen, a las cuales se le adjudican a Iván Archibaldo Guzmán, en donde dicen no hay guerra, ¿no? Como queriendo aclarar que al menos decirle a la gente que no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es otra. Es que sí pasa. Aaron, qué completo el reporte, nos pone en un contexto de lo que está viviendo Sinaloa, en este caso particularmente los habitantes de Culiacán. No nos debemos de acostumbrar a esto de normalizar este tipo de situaciones. Le narrábamos lo que han estado viviendo pues desde el pasado viernes en estos históricos, porque inéditos, yo creo que me atrevo a decirlo, estas desapariciones masivas en este contexto, 66 personas, de las cuales no se sabe todavía de 8 personas, y donde hoy le actualizamos con este tema de aparición de narcomantas pues allá en Culiacán. Se desconoce el número, pero hoy amanecemos con esta noticia y puntualmente Aarón nos
pues actualizaba de toda esta situación hasta donde tenemos ahorita información, porque falta hay mucho vacío de información, por supuesto, y que ojalá que las autoridades hagan lo propio. Aaron, te mando un abrazo, yo te agradezco nos des el tiempo y lo compartas con el relato que nos haces de lo que ocurre allá. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos los habitantes de Sinaloa y estamos en contacto con muchísimo gusto. Igualmente, Karina, ha sido un gusto y un buen día para ti, por supuesto, todos los sonorenses hermanos. Gracias, igual para ustedes, nuestros hermanos allá de Sinaloa. Un abrazo grande, enorme. Gracias a Aarón Ibarra, corresponsal de Proceso en Sinaloa, reportero de Octava Radio y Línea Directa. Muy puntual el reporte que nos comparte esta mañana de lo que ocurre en Sinaloa.